Amada iglesia y hermanos que nos escuchan, tuvimos un problema de señal, se cayó la señal, pero aquí estamos en pie y seguimos transmitiendo. Les decía que en la canción de Nancy Amancio encontramos algunas estrofas en esta canción Arrebato. Dice, yo te arrebato los tesoros de los cielos, dirigiéndose al enemigo, que nosotros entendemos que nuestro adversario es el diablo. Quiere decir que el diablo, para poder llegar a los tesoros del cielo, las bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, nosotros tenemos que arrebatárselas al diablo primero. ¿Y de dónde salen todos estos conceptos de guerra espiritual? Y yo quiero exponer un poquito el tema para poder generar plataforma de avance con respecto a la unción de Elías. Un punto muy importante. El Señor me ha enseñado a leer la Biblia antes de Cristo y después de Cristo. Creo que la palabra de Dios está establecida desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 21, creo que es verso 22 o Apocalipsis 22, voy a confirmarlo. A veces se nos enreda un poco la cosa con los versículos bíblicos. Ya le voy a dar el dato exacto. Dice Apocalipsis 22, verso 21. La Biblia toda es inspirada por Dios. Es sumamente importante entenderla, pero nosotros tenemos que leer la Escritura antes de Cristo y después de Cristo, porque hay cosas que cambiaron. Hay cosas en el Antiguo Testamento que tienen lo eterno de Dios, pero cumplieron su propósito y fueron colocadas en una posición, siguen siendo eternas, pero caducaron, cumplieron el propósito de Dios. Y más adelante voy a tratar de tocar ese tema, pero vamos a ver dos términos desde antes de Cristo y después de Cristo. El primer término que vamos a ver es la palabra legal y la palabra ilegal. Antes de Cristo, primero vamos a ver qué es legal y qué es ilegal. Legal es lo que está a derecho, lo que es correcto. E ilegal es lo que no está correcto, lo que no está a derecho. Vamos a entender un poquito en Colosenses capítulo 2:14, habla de que había un acta de los decretos que nos era contraria y que Jesucristo la tomó y la clavó en la cruz del Calvario y nos liberó de esa acta de los decretos. Vamos a ver de dónde sale esa acta de los decretos. Si nosotros vamos al libro de Judas, en el libro de Judas, antes de Apocalipsis está el libro de Judas, tiene un solo capítulo, vamos a leer el verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vamos a construir la escena. Muere Moisés. Después de que Moisés muere, aquí esto lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 34, verso 6. Le dejo la cita para que usted la busque luego. Muere Moisés. Se murió Moisés. Satanás se da cuenta que hay algo a nivel espiritual moviéndose. Nada más y nada menos, el arcángel Miguel viene sobre la tierra y aparece donde está el cuerpo de Moisés. Y Satanás se le para de frente, da un paso adelante del cuerpo de Moisés y empieza ahí una contienda. Hay una contienda ahí. Y vemos algo bien interesante. Satanás mete su mano en la parte de atrás y saca un documento. ¿Qué era ese documento? El acta de los decretos que nos era contraria. Ahora la pregunta es, ¿quién se la entrega? Se la entrega a Adán y Eva. Adán y Eva fueron puestos en la tierra y el Señor les dijo, ustedes son señores de la creación, sojúzguenla, sean reyes. El concepto de reyes y sacerdotes no está en Apocalipsis, no es ahí donde inicia.
Desde el monte Sinaí, el Padre le dice a su pueblo, yo quiero que ustedes sean reyes y sacerdotes. La autoridad que le entrega a Adán y Eva es una autoridad para que sojuzguen la tierra, para que sean señores sobre la tierra. Pero Adán y Eva cometen un pecado y le entregan esa autoridad a Satanás. Esa acta de los decretos que nos era contraria, por eso la Biblia llama a Adán el primer, a Jesús el postrer Adán y a Adán el primer Adán. Jesús viene a corregir el error que comete Adán y Eva, en este caso Adán. Y Satanás tiene esa acta de los decretos. Ahora, partiendo desde este punto, de este principio, yo quiero hacerte esta pregunta. En la escena donde aparece el arcángel Miguel, donde está el cuerpo de Moisés y está Satanás, ¿quién está legal sobre la tierra? ¿Quién tiene legalidad para operar en la tierra? Te hago esta pregunta. Y como decía mi abuelito, estamos como los locos. Me pregunto y me respondo. Yo le voy a dar mi respuesta. Mi respuesta es la siguiente. Quien estaba legal sobre la tierra es Satanás. Y quien irrumpe ilegalmente a un territorio que tiene un derecho legal, el enemigo, es el arcángel Miguel. Y vemos una cosa impresionante, empieza a contender con Satanás por el cuerpo de Moisés. Su autoridad no le alcanza, no puede quitarle el cuerpo. Y entonces aquí ni profiere palabra de maldición, simple y sencillamente hace algo que la iglesia no ha entendido. Él dice, Jehová te reprenda. ¿Qué es lo que está haciendo el arcángel Miguel? El arcángel Miguel eleva su autoridad a otro rango de autoridad. Y le dice a Satanás, bueno, Satanás, usted será mucho el príncipe de esta tierra, usted tendrá los reinos de esta tierra, todo esto es suyo, se lo entregó a Adán, pero pasa algo, el Padre me envió. Y aunque yo venga ilegal, la autoridad del Padre está sobre la suya. ¿Y qué tuvo que hacer Satanás? Soltar el cuerpo. ¿Pero por qué lo suelta? Porque un rango mayor de autoridad da la orden. Cuando nosotros entendamos este principio de elevar la autoridad, nuestra autoridad a la autoridad correcta, vamos a entender lo que significa pedir en el nombre de Jesucristo. Vamos a entender lo que significa porque yo vencí, ustedes son más que vencedores. Y todos estos son principios de lo que tiene que ver la unción de Elías operando. Pero vamos a ver otro ejemplo más. Daniel capítulo 10. Y parafraseo el verso. Usted copie el versículo, la cita bíblica y después usted la busca. Daniel capítulo 10. Dice que Daniel tenía 21 días orando. Cuando de pronto le tocan el hombro. Él estaba debilitado y era el arcángel Gabriel. Gabriel viene y le dice, Daniel, desde que dispusiste tu corazón, salió la respuesta del trono de Dios. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Y tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarme para poder llegar hasta acá. Aquí sí hubo una batalla. Anteriormente fue verbal, pero aquí sí hubo una batalla. El príncipe de Persia, pregunto, ¿quién está legal en esta escena? ¿El príncipe de Persia o el arcángel Gabriel? Vuelvo y le respondo. Yo creo que quien está legal sobre la tierra es el príncipe de Persia. Y tiene que ocurrir nuevamente que Dios da la orden de que haya se irrumpa para que pueda venir la respuesta. 21 días tardó. Y mucha gente tiene este concepto actualmente. De allí sacan el hablar de cielos de bronce, de cielos cerrados, que las bendiciones hay que pelearlas, que hay que arrebatárselas al enemigo. Y hemos hecho todo una escena hollywoodesca de este pasaje bíblico, donde hemos visto el reino de las tinieblas luchando contra el reino de la luz, y el que es más fuerte, el que está más posicionado es el que gana, es el que obtiene la bendición. Y ya vamos a ver si eso está actualmente, debe de ocurrir así, o si está establecido así por la palabra. Muy bien.
Vamos a Lucas capítulo 4. Y este sí quiero que lo leamos. Lucas capítulo 4. Yo espero que después de el día de hoy usted me siga amando, por lo menos en el amor del Señor, usted siga orando, no cierre su corazón, su mente, su espíritu, escuche la enseñanza y deje, si esto viene de Dios, deje que lo ministre. Yo creo que hay muchas estructuras de pensamiento establecidas por doctrinas y por dogmas que se están cayendo y que Dios nos está sacando de mucho oscurantismo religioso que hemos estado viviendo. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 4, y aquí nos la vamos a poner más difícil, porque vean lo que dice. Entonces, el verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y ahí empieza a hablar, pero en el verso 6, en el 5, perdón, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjese, le mostró todos los reinos de la tierra, o sea, le mostró todo el planeta Tierra. Y le dijo el diablo, ¿con quién estaba hablando? Con Jesucristo. A ti, Jesucristo, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. ¿Quién lo posicionó en derecho legal? Adán. Tenía la escritura del mundo en su mano. Y le estaba diciendo Jesús, si tú te postras y me adoras, yo te la entrego. Y me llama mucho la atención que Jesús no le dice, hey, Satanás, estás desubicado. ¿No sabes con quién estás hablando? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el heredero de todo esto. Ya va, la pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿quién estaba legal aquí? ¿Satanás? ¿Sobre la tierra estaba legal Satanás o estaba legal Jesús? Yo creo que quien estaba legal, según lo que estamos escribiendo, leyendo en la escritura, quien estaba legal era Satanás y Jesús estaba ilegal sobre la tierra. Es algo sumamente impresionante. Aquí el acta de los decretos en manos de Satanás y estableciendo potestad. Él dice, toda potestad la tengo. Pero antes de Cristo, Satanás estaba legal sobre la tierra. Pero ahora vamos a ver después de Cristo. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir a Mateo. Devuélvase un poquito ahí en su escritura y vamos a Mateo capítulo 28. Antes de leer el Mateo 28, hay una frase que escuchamos a los demonios decir, se la decían a Jesucristo. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Se ha puesto usted a pensar qué era lo que estaban haciendo los demonios? Claro que estaban atemorizados, que estaban asustados, porque era el Hijo de Dios el que había aparecido. Ellos sabían que Jesucristo iba a venir. Ellos sabían del postrer Adán. Pero hay una cosa impresionante. No era una expresión de temor, era una expresión de queja. Estaban ellos también, los demonios que le decían esto, también tenían una copia del decreto en sus manos. ¿Usted por qué nos está atormentando antes de tiempo? Usted todavía no es el Señor de la creación. Usted todavía no es el Señor de todas las cosas. El Señor de las cosas aquí en la tierra es Satanás. ¿Por qué usted nos está atormentando? ¿Qué le pasa a usted? Era una queja legal lo que estaban diciendo los demonios. Sumamente importante esto. Y eso usted lo puede encontrar en Mateo 8, capítulo 29. Aplicando el concepto de legal, los demonios estaban ejerciendo su derecho legal. Pero en Mateo capítulo 28 leemos lo siguiente, verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga lo que dice Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? Y en la tierra. ¿Qué pasó aquí, amado hermano?
Deje que el Espíritu de Dios le ministre esto a su espíritu, a su mente, a su intelecto. Deje que el Espíritu de Dios se le revele en esto, porque aquí está la parte central de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Dice, toda potestad me ha dado el Padre. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. Pero resulta que hace Jesús una declaración y después les dice, como yo tengo la potestad, ahora se la doy a ustedes. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia, escuche esto, amada iglesia de Jesucristo, porque hemos estado viviendo en un oscurantismo religioso donde tenemos que luchar por las bendiciones, donde tenemos que darnos de golpes en ayuno, en oración y estar reprendiendo y echando fuera demonios por todo. Y hemos mal acostumbrado a la gente. La gente llama a las estaciones de radio, primero da una ofrenda y después de la ofrenda dice, sí, ¿cuál es tu petición? Es que yo quiero que oren para la liberación de mi hijo. ¿Y qué tiene su hijo, señora? Es que mi hijo es drogadicto, mi hijo anda con mujeres, le gusta el baile, la discoteca, la fornicación, le gusta el pecado. Y entonces la iglesia dándose de golpes con el diablo por una persona que está abrazado con el diablo. El primero que dice, no me lo quiten, no me quiten al diablo, él es bueno, él me da todo lo que yo necesito. Y la iglesia peleando y peleando y peleando. Y se nos ha olvidado que si viene por dirección de Dios, si el Espíritu de Dios nos da la dirección para ayunar, para reprender, para echar fuera, está muy bien. Porque Él es el que agrega a los que han de ser salvos a la iglesia. No se trata de cuánto nosotros evangelizamos, se trata de cuánto nosotros estamos alineados con la dirección del Espíritu Santo para entender los tiempos en la vida de las personas. Y ese es el propósito, ir y hacer discípulos. Pero hemos utilizado la guerra espiritual para tratar de convertir a la gente, tratar de echar fuera al enemigo, tratar de despojar a los principados y las potestades. Pero se nos ha olvidado que desde la identidad en Cristo es donde nosotros vamos a ser victoriosos. Cuando la iglesia sabe quién es, cuando la iglesia sabe cuál es la autoridad que ha recibido, cuando la iglesia entiende lo que Jesucristo dijo en San Juan capítulo 19, verso 30, dice que después de haber tomado vinagre, antes de expirar, él declaró algo que la iglesia no ha entendido todavía en su mayoría. Él declaró, consumado es. ¿Qué significa eso? Padre, he cumplido lo que tú me has pedido. He sido obediente en todo. Ahora tú me has revestido de una autoridad y esta autoridad yo, en tu nombre, bajo tu dirección, bajo tu perfecta voluntad, la extiendo sobre la iglesia. Qué impresionante esto, amados hermanos, porque lamentablemente nosotros seguimos creyendo que podemos hacer cosas para vencer el pecado. Y el pecado ha sido vencido. Nosotros seguimos creyendo que para obtener las bendiciones tenemos que arrebatárselas al diablo y estamos equivocados. Y vamos entonces a seguir avanzando. Yo quiero preguntarte y quiero que anotes, si estás anotando, anota esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? Ya nos hemos dado cuenta por esta pandemia que nos ha aislado. Y para muestra un botón, decían los viejitos, estamos transmitiendo una señal vía Zoom, donde estamos predicando por las redes sociales. Y ya nos dimos cuenta que la iglesia no es un edificio. Gloria a Dios por eso. Yo bendigo al Señor por todo lo que está pasando, porque nos está sacando de esa religiosidad que hemos tenido encima. Ya usted se dio cuenta que
Antes usted creía que usted podía pasar de domingo a domingo sin leer la escritura, sin orar, sin ayunar, sin buscar la presencia de Dios, sin tener comunión con Él, y iba y cargaba batería los domingos. Y eso le alcanzaba para ser un miembro de la iglesia de Jesucristo, y se le terminó el cuentito. Ahora usted tiene que hacer sus estudios bíblicos, ahora usted tiene que orar, ahora usted tiene que buscar comunión. Pero yo quiero decirte para mí qué es la iglesia. Primero, la iglesia ha sido establecida en el reino, nace en el reino de Dios. Y yo creo que el reino de Dios, para no entrar en mucho detalle, el reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios. Donde se haga la voluntad de Dios, allí está el reino de Dios. Y la iglesia ha sido llamada a vivir en el reino, haciendo la voluntad de Dios. Y aquí le dejo una frase que yo espero que le ministre, y es una frase muy buena. Es una frase que por lo menos una ofrenda de $1 usted va a tener que depositarme. Fíjese lo que dice esto. La iglesia es el ente gubernamental de mayor autoridad sobre la tierra. Gloria a Dios. Vuelvo a repetirlo. La iglesia de Jesucristo es el ente gubernamental de mayor autoridad sobre la tierra. No existe ningún gobierno, ningún diseño gubernamental, ni espiritual, ni natural, físico. No existe un gobierno que tenga mayor autoridad que la iglesia sobre la tierra. La pregunta es, ¿estamos viviendo en esa identidad? Nosotros, como iglesia, ¿estamos viviendo de esa forma? Lamentablemente no. Primeramente, no estamos entendiendo que vivimos en el reino, que estamos bajo la cobertura del reino. Y dice Jesús, a los que son míos nadie los toca. Declaramos el que habita bajo la sombra del Altísimo y declaramos la cobertura del Señor, nadie nos podrá tocar. Somos la niña de sus ojos, somos su novia. Pero vivimos atemorizados, vivimos con temor, y lamentablemente porque no hemos entendido que ahora nosotros estamos legales y que Satanás y los demonios han sido despojados, y que ya ahora no existe un reino de las tinieblas. Existe una estructura demoníaca que está esperando su juicio final y que tiene permiso legal de parte de Dios para operar, pero que está sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Y entre ello se somete a la iglesia. Pero más bien vemos a una iglesia que le tiene miedo al diablo. Una iglesia que se acobarda, una iglesia que se echa para atrás, y es más fácil pegarle 4 gritos al diablo que entender nuestra identidad en Cristo. Ahora, la iglesia está establecida en el reino, y esta iglesia tiene un diseño. Y yo quiero desarrollar rápidamente este diseño. Número 1, hay un orden sacerdotal en este diseño de reino para la iglesia. La iglesia tiene una orden sacerdotal. Y usted lo encuentra en Hebreos capítulo 7, capítulo 6. Ahí empieza a hablar, en uno de los salmos también lo dice. Dice que nuestra orden sacerdotal es la orden de Melquisedec. Y déjeme decirle rápidamente que Melquisedec no es un nombre, es una orden. El Melquisedec que encontramos en Génesis, que Abraham le entrega los diezmos, él no se llamaba Melquisedec, él tenía otro nombre. Dicen los estudiosos que se llamaba Shem. Era el Melquisedec, era el rey de paz y justicia. Representaba una orden sacerdotal, era un diseño sacerdotal. Y vemos algo bien interesante. La Biblia no le cambia el nombre a Jesucristo, sino que dice, tú eres sumo sacerdote según la orden Melquisedec. Entonces la iglesia está bajo una orden sacerdotal, la orden Melquisedec, rey de paz y justicia. Esa es la cobertura que nosotros tenemos. Y tenemos un sumo sacerdote que es establecido una vez y para siempre. Le tengo una noticia muy buena para los que honramos y glorificamos a Jesucristo, muy mala para aquellos que andan buscando ser señores de la iglesia,
aquellos que quieren un lugar de jerarquía. Nadie puede ostentar a ser sumo sacerdote en el diseño Melquisedec. ¿Por qué? Porque ya hay uno establecido eternamente y para siempre. Y yo levanto mis manos al cielo por ese maravilloso sumo sacerdote que nos ha dado el Señor, que fue probado en todo, pero sin pecado, y que pudo presentarse al Padre para que usted y yo hoy podamos gozar de una salvación tan maravillosa, de una identidad tan impresionante. Gloria a Dios. En esta orden sacerdotal, en este diseño que tiene la iglesia, tenemos que dividirlo en dos diseños, en dos líneas, el diseño individual y el diseño colectivo. No tengo tiempo para desarrollar cada una de estas áreas, pero solamente lo voy a soltar. Así tal vez el pastor Clemente después me pueda invitar nuevamente para seguir extendiendo el tema. El diseño individual dice que nosotros debemos de movernos en 5 facetas. Somos hijos, somos sacerdotes, somos reyes y somos siervos. Y hay una faceta más, somos la ofrenda. Nosotros somos una ofrenda viva. Tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Entonces, el diseño Melquisedec a nivel individual, el diseño de reino, tiene un diseño individual donde vivimos en una faceta de 5, en un diseño de 5 facetas el día. Y el diseño colectivo, y aquí no quiero entrar tampoco a defender a nadie, el que quiera creer esto que lo crea, el que no quiera creer lo que no lo crea, entramos al diseño colectivo y dice en Efesios capítulo 4, verso 11, hablando de Jesucristo, Jesucristo dice, y él, pronombre con tilde, o sea, es un pronombre personal, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Dejó un gobierno administrativo. Y yo por aquí tengo una laminita que quiero nombrarlo rápidamente. Dios, Yahweh, como pronuncia el apóstol Clemente, Él es el dueño de todo. Él es el Señor, Él es dueño de todo. Tenemos en este diseño de reino, tenemos un Señor y un Rey, Yeshua o Jesús, como lo conocemos normalmente, que también por ahí hay otra tela que cortar y mucho que hablar. El reino tiene un territorio. El reino de los cielos establecido en la tierra es el cielo, la tierra, y tiene que ver con la creación. Créame que es un poquito más profundo que lo que vemos y conocemos y entendemos. El reino tiene una constitución política. El día que usted deje de ver la escritura como un libro y lo vea como la constitución política del reino, usted va a empezar a vivir rectamente, quieta y reposadamente, cumpliendo los principios de la escritura. Cuando usted tome la escritura y usted diga, esta es mi constitución política. Usted no puede robar porque lo meten a la cárcel. La constitución política de su país lo dice. Usted tiene privilegios y tiene responsabilidades. El día que usted vea este libro como la constitución política, usted va a empezar a caminar en otra identidad, en una identidad de reino. Pero también dice que el reino, a través de la iglesia que ha sido establecida en la tierra, tiene un gobierno administrativo. Y ese gobierno administrativo, que es la iglesia, está establecido bajo los 5 ministerios. Ese es el gobierno administrativo. Después, el reino tiene una moneda. Usted se presenta delante de Dios y le dice, Señor, ¿cuánto me cuesta un milagro? Y usted saca su chequera y le dice, ¿a qué banco te lo destino? ¿Cuánta es la suma? El Señor le va a decir, hijo, no, Abba te va a decir, no sé de qué me estás hablando. Aquí no se compran los milagros de esa forma. Usted lo único que tiene que hacer es creer. O sea, la moneda del reino es la fe. El reino tiene una moneda, es la fe. El reino tiene un derecho de admisión. Pero dice que él amó a todo el mundo, sí, pero el reino tiene un derecho de admisión, el nacer de nuevo.
Y si usted no nace por el agua y por la palabra, el agua y el espíritu, que es la palabra y el espíritu, usted no va a poder entrar al reino, ni va a poder gozar de los privilegios, ni de las responsabilidades del reino. Esto es sumamente importante. Y quiero abrir un paréntesis para felicitar y bendecir a la iglesia de Jesucristo en Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? En Bolivia están pasando muchas cosas, créanme, mis amados hermanos. Pero yo creo que están pasando más cosas buenas desde la visión de reino, la visión de lo que Dios está haciendo sobre esta nación. Y ahorita, dentro de un poco tiempo, vamos a ver una explosión de avivamiento sobre la nación de Bolivia. Les voy a decir por qué. Porque Bolivia, la iglesia de Bolivia, en su mayoría, está volviendo al gobierno administrativo del reino. Y cuando nosotros honramos al Padre, el Padre nos honra a nosotros. ¿Qué está pasando? Una coalición de los 5 ministerios, juntos, orando, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Una convocatoria, vengan apóstoles, vengan profetas, vengan maestros, evangelistas, pastores, vamos a orar juntos. Están haciendo cadenas de ayuno, de oración, de intercesión, donde usted ve 5 ministerios, donde usted no ve un protagonismo. Y aquí quiero hacer una salvedad. Una cosa es jerarquía, que la palabra de Dios no establece jerarquía, sino que la palabra de Dios establece rango de autoridad. Y en el cielo lo vemos clarito, clarito. Vemos como 4 o 5 tipos de ángeles, vemos a los 24 ancianos, vemos a los seres vivientes, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos todo un diseño de autoridad, de rango de autoridad puesto. Vemos a Gabriel, al arcángel Gabriel administrando lo profético, vemos al arcángel Miguel administrando la parte espiritual, lo que tiene que ver con guerra, lo que tiene que ver con golpear al enemigo, una cosa impresionante. Hay un orden, un rango de autoridad. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que la iglesia de Jesucristo, primero, no ha entendido el diseño Melquisedec y segundo, no ha entendido que no existe una estructura piramidal, sino que existe una estructura donde son 5 sometidos al gobierno asido de la cabeza, que es Cristo. Lo apostólico, como lo han presentado muchos, le ha quitado la autoridad a Jesucristo, porque se han puesto por autoridad. Y en ninguna parte de la Escritura dice que el ministerio apostólico es la autoridad de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y la iglesia, cuando está en lo interno, cuando la iglesia está funcionando hacia lo interno, donde está establecido un pastor, el pastor es la autoridad de la iglesia. Y todos los que están ahí adentro se someten a la autoridad del pastor, porque el rango de autoridad ha sido puesto sobre el pastor. Cuando la iglesia sale y avanza, va hacia afuera. Cuando la iglesia avanza, por cierto, dice, cuando mi iglesia avanza y las puertas del Hades retrocederán ante ella. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Nos hemos puesto la capa de Superman y ha salido el ministerio profético o unos profetas a golpear al enemigo y el enemigo se tira al suelo, hace que sangra, patalea, llora y hace de todo tipo de gestos para que creamos que lo estamos golpeando, pero él se mueve con derechos legales. Dice, mi iglesia, no un ministerio. No una persona, mi iglesia. Cuando aprendamos a ser un cuerpo, cuando seamos una estructura de un edificio y empecemos a avanzar como iglesia, por eso creo que Bolivia va a tener un impacto impresionante en un avivamiento sin precedentes, porque está alineado a la palabra, está golpeando. Dios les está dando como martillo para que golpeen, porque están teniendo el orden correcto, están haciendo las cosas correctamente. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos entrar a entender los rangos de autoridad en la casa. En la casa, en el matrimonio, Dios puso al hombre, no es más que la mujer, no, ante Dios son iguales, pero en función le dio un rango de autoridad y le dijo, usted es la cabeza del hogar, que hemos también malinterpretado el término de que usted es el sacerdote de la casa. No, sí debe de instruir, sí debe formar, orar y hacer funciones sacerdotales, pero el sacerdote de la casa no es el hombre. Porque si el hombre fuera el sacerdote de la casa, estaríamos golpeando el diseño Melquisedec y después, escríbalo por ahí que en algún momento le voy a enseñar sobre esto también.
Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a entender algunas cosas. Yo creo que Malaquías 4 no se ha cumplido y que Mateo 11 se ha cumplido en parte y hay una parte que nos toca a nosotros. Y entonces vamos a ver algunas características de la unción de Elías. Vamos a hablar de la unción de Elías. Ahora yo creo que ya usted puede tener por lo menos una interpretación más clara de qué creo yo. Y como profeta he aprendido a ministrar bajo estos principios. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Yo sé cuáles son mis privilegios y cuáles son mis responsabilidades. Cuando me he equivocado, yo mismo me he llevado preso. Va preso. Satanás en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Yahweh, Satanás me va a acusar y yo le digo, no se desgaste. Yo soy culpable. Yo cometí el error. Por lo que me estás acusando, es verdad. Pero aquí estoy, reconociendo que me he equivocado y vengo a pedir perdón. Cosa que la iglesia tampoco entiende. Me llama mucho la atención y preste atención a esto que le voy a decir y creo que se me está agitando el espíritu para decir algunas cosas. La iglesia va a los pecadores y les dice, no importa el pecado que hayas cometido, ven, Cristo te ama. Arrepiéntete y Cristo te ama, ven. Pero un pastor que ha caído en adulterio ya no lo reciben. No van y lo restauran. No van y le dicen, mi hermano, te equivocaste, pero la misericordia de Dios. Y entonces tiene más valor un pecador que necesita arrepentirse que uno que se ha arrepentido y que ha cometido el pecado. Y entonces nos hemos vuelto clasistas. No, a ese no lo invite porque hace 10 años pecó. A ese no lo invite porque se robó hace 20 años un dinero. Y empezamos a caer en un selectivismo religioso, empezamos a caer en una estructura completamente fuera de la gracia y de la misericordia de Dios. Y lamentablemente eso está ocurriendo hoy en día, mis amados hermanos. Conozco muchos cristianos que tienen prohibido por su pastor juntarse con otros hermanos. Hermanos que se cruzan de acera. Hermanos, porque usted piensa diferente a él, ya no es su hermano, no pueden convivir, no pueden compartir, no pueden darse un abrazo, un beso. Es sumamente impresionante todo esto. La unción de Elías, vamos a hacer dos comparaciones. Vamos a comparar la unción de Elías con lo que hace Elías con Juan el Bautista rápidamente. Y bendecimos al Señor que no se nos ha caído mal la señal. Bendito sea el nombre del Señor, que siga así. Elías aparece, Elías era de Tisbe, Elías tisbita. Usted busque dónde quedaba Tisbe y qué era Tisbe. Lo que sí le garantizo es que Elías no pertenecía a la tribu de Leví. En tanto no era levita y no podía ostentar a ser ni sumo sacerdote ni sacerdote en la tribu levítica. Recuerdan ustedes que la presencia de Dios se manifestaba sobre el arca y había todo un diseño ceremonial para poder entrar a ese lugar. Pero resulta que aparece Elías y Elías usa una frase que debemos de prestarle atención. No era una muletilla. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo que Elías estaba en la presencia de Dios? Pero la presencia de Dios se manifestaba en el arca. Se manifestaba de otra manera, no de esta forma. El profeta escuchaba la voz de Dios y comunicaba, pero Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo primero que la unción de Elías va a hacer es operar en un diseño fuera del diseño tradicional. Yo veo la iglesia, fíjense lo que les voy a decir. No quiero meterme a hablar sobre lo que es lo levítico y el diseño sacerdotal levítico y el diseño sacerdotal Melquisedec. La pregunta que quiero hacerte es, ¿quién está operando actualmente? ¿Quién está operando con legalidad? ¿El diseño levítico o el diseño Melquisedec? Según la palabra, el diseño Melquisedec
La orden Melquisedec es la que está operando. La orden levítica fue desechada, se quedó obsoleta, nació en el corazón de Dios, pero fue desechada. Cuando Jesucristo viene, Jesucristo dice, ese templo lo voy a derribar y en 3 días lo voy a volver a construir. Pero no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su cuerpo, pero también estaba hablando del diseño sacerdotal que estaba estableciendo. Y es sumamente interesante porque los apóstoles, los primeros apóstoles no entendieron esto. ¿Sabe quién sí lo entendió? Esteban. Porque cuando los 2 testigos falsos los ponen a testiguar, él dice, este hombre está blasfemando. Dice que Jesús va a restaurar el templo en 3 días. ¿De qué hablaba Esteban? De la revelación que había tenido Jesucristo. Pero interesantemente dice, y nos enseña que no debemos de seguir los rituales de Moisés. ¿Qué estaba enseñando Esteban? Estaba teniendo la revelación de la orden Melquisedec. Entonces, vemos algo bien interesante. Elías ministra de un diseño fuera del diseño. La pregunta que yo quiero hacerte hoy, ¿desde qué diseño está operando la iglesia? Y yo quiero decirte algo. Los judíos están operando están operando desde el diseño levítico. Ellos siguen con el diseño levítico. Y si usted quiere, en la línea de tiempo, pele el ojo con lo que le voy a decir, porque esto es revelación profética. A lo que tenemos que tenerle más cuidado es al establecimiento del sistema levítico. Porque a partir de ahí va a empezar la desolación, la abominación desoladora. Cuando instauren la vaca roja, la sacrifiquen y empiecen a hacer sacrificios para establecer el sistema levítico, van a establecerlo y es el sistema, la orden levítica, es la que va a utilizar el anticristo para poder entrar a Israel. ¿Sabe por qué? Porque ni los católicos, ni los cristianos, ni nadie va a poder entrar con otra orden que no sea la orden levítica, porque ellos no tienen la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tienen esa revelación. De hecho, los judíos van a recibir al anticristo como si fuera el Mesías. Y 7 años después lo van a mirar y van a decir, uy, uy, uy. Recuerda lo que le dijo Jesucristo a Caifás. Sí, yo soy el Hijo de Dios y un día me verás venir con los santos ángeles de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Le estaba hablando a Caifás? No, Caifás ya se iba a morir. Le estaba hablando al sistema levítico, le estaba hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío, les estaba diciendo, un día van a reconocer que yo soy cuando me vean venir. ¿Cuándo? En su segunda venida. Pero yo no me quiero meter ahí porque esto pica y se extiende, como decía el pastor Jorge Navarrete. Una de las cosas impresionantes que yo quiero decirte en esta hora es, ¿en qué diseño está operando la iglesia? En su mayoría, la iglesia de Jesucristo está operando en un diseño nicolaíta. No es ni levítico y no es Melquisedec. Es una mezcla, es un sincretismo que está ocurriendo y no tengo tiempo para meterme ahí. Le dejo de tarea que usted se informe qué es este espíritu nicolaíta que está operando dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude y nos libere de esta cosa. Cuando Elías aparece, Elías lo primero que hace es confrontar a la autoridad. ¿Por qué? Porque esta unción opera sobre naciones. Esta unción opera sobre sistemas de gobierno. Esta unción opera sobre autoridades, ya sean autoridades espirituales o autoridades puestas sobre la tierra. Esta unción va a venir y va a empezar a destapar lo que está correcto, lo que está incorrecto, lo que está oculto. Es una unción que quita ese velo de corrupción para que se vea lo que está mal. Y nosotros sabemos que Acab estaba operando súper mal. No tengo tiempo para hacerle toda la cronología, pero recuerdan ustedes que el papá de Acab, no le voy a dar el nombre para que usted lo busque también, que todo así servidito como que no, ¿verdad? Usted va a ir a leer y se va a dar cuenta cómo se llamaba este hombre. Este hombre vino la división entre Judá e Israel. Judá se quedó
Jerusalén con todo el diseño de adoración al Padre en una parte alta, y Israel se quedó sin nada. Pues resulta que eran 10 tribus que se quedaron sin sistema de adoración, y este rey tenía miedo que se fueran para Judá y se convirtieran allá y se quedaran allá y lo dejaran a él con reino pero sin gente. Entonces, ¿qué hace este hombre? Pone 2 becerros de oro y les dice: Israel, estos son sus dioses. Y dice, puso sacerdotes, o sea, implementó un nuevo sistema religioso. Tenga cuidado con el sistema nicolaíta. Revise, mi hermano, doctrina. Revise en qué está usted fundamentado, en qué está usted parado. Porque muchos podemos estar establecidos en doctrina de hombre, en estratagema de demonios, en engaño, y no en lo que verdaderamente ha sido establecido por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio y de su palabra. Cuando Elías aparece, viene y le dice: tu padre es el que ha contaminado y tú has seguido contaminando. Denuncia. Lo primero que la unción de Elías va a hacer es una confrontación. Usted puede encontrar esto en Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Ojo lo que le dice el rey al profeta. Y empiece a ver el carácter del profeta. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel. Le está hablando al rey, a una autoridad que tenía para quitarle la vida cuando quisiera. Sino tú y la casa de tu padre son los que han corrompido a Israel, son los que han desviado a Israel, porque han dejado los mandamientos de Jehová para seguir a los Baales. ¿Qué clase de autoridad trae esta unción? Que tiene la capacidad de parársele a una autoridad, por más fuerte que sea, y decirle: así, 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 y así es como están las cosas. Tú eres el que turbas a Israel. No, señor, no soy yo, es usted. Y todo lo que han hecho su familia, y ahora que trajiste a Jezabel. Como dicen por ahí en Venezuela, tras que somos muchos, parió la abuela, ¿verdad? Estaba mal Acab y todavía trae a Jezabel. Ya dijimos que la unción de Elías opera fuera es un diseño fuera de diseño. Y una de las cosas impresionantes es lo siguiente: la unción de Elías va a traer confrontación no solamente a las autoridades, sino al pueblo. Y yo sé que lo que yo estoy hablando el día de hoy, tal vez muchas personas lo van a desechar porque no se le parece a la doctrina que tiene. Tal vez algunas personas no tienen la capacidad para pararse y decir estas cosas porque no es rentable. Quizás nadie me vuelva a invitar, quizás hasta el apóstol Clemente está diciendo que termine esto. Uy, me embarqué trayendo a Luis con lo que está diciendo, no se parece con lo mío, me está golpeando mi doctrina, me está sacando. Como me dijo un pastor una vez, y me dolió mucho en mi corazón porque lo he escuchado de varios pastores: eso que usted está hablando viene de Dios, pero no lo puedo aceptar porque si no mi denominación me quita la iglesia, me quita los instrumentos y la casa donde vivo, entonces quedo en el aire. Entonces, eso está muy lindo, pero me voy para este lado. La unción de Elías va a traer una confrontación hacia el pueblo. Y una cosa impresionante, vemos que Elías le dice a Acab: congrégame a todo el pueblo en el Monte Carmelo y tráeme a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos habían? 850. ¿De dónde salieron estos profetas? ¿Jezabel los trajo? ¿Jezabel los levantó? No, Jezabel los contaminó. Pero estos profetas eran profetas de Dios. Eran profetas que pertenecían a Israel y fueron contaminados por toda la idolatría, por todas las prácticas que vinieron a contaminar al pueblo de Israel. Y nosotros lo vemos de esta forma. Y entonces Elías le dice al pueblo: ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Otra vez carácter, determinación, otra vez seguridad de que Dios lo ha llamado. Él usaba otra frase, dice: ha habido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Viene y confronta al pueblo y le dice: ustedes tienen hoy que tomar una decisión. Si Jehová es Dios, búsquenlo a él. Y si Baal es Dios, busquen a Baal.
pero no sigan apoyándose en dos pensamientos doctrinales, porque están mal. Y entonces viene el otro principio que trae la unción de Elías: demostración. Y es aquí donde nos hemos caído, y aquí es donde no están ocurriendo milagros, sanidades, prodigios, donde no estamos viendo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios opera primeramente en libertad y segundo en orden. El Espíritu de Dios no opera en desorden. El Espíritu de Dios viene para que nosotros veamos el poder que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Jesucristo dijo: y mayores cosas que las que yo he hecho en mi nombre ustedes van a hacer. Jesucristo dijo: y el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Abro un paréntesis aquí porque de verdad que la revelación, y son tantas líneas. Escuché a unos pastores en un programa de televisión, por ahí lo tengo grabado, no voy a dar nombres, decir que la elección de Matías estuvo equivocada. ¿Qué fue eso de echar suerte? No, no, no. Para refutar que ya no existe el ministerio apostólico, que Pablo fue el apóstol número 12 y que después de ahí se terminaron los apóstoles. Equivocados, están interpretando mal, no están leyendo la escritura. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo tomaba lo que era de él y lo iba a continuar. ¿Quién estableció a los 12 apóstoles? Jesucristo. ¿Cuántos apóstoles habían cuando Jesús se va? 11. ¿Por qué era necesario escoger al número 12? Porque no podía venir el Espíritu Santo sobre un diseño que no fuera el de Jesucristo. Jesucristo no dejó 11. Ahora, ¿quién falló, Judas o el diseño? Falló Judas. El diseño fue bien establecido y tenían que haber 12 para que viniera el Espíritu Santo. Si no completaban los 12 y hasta la fecha no los hubiéramos completado, no hubiera venido el Espíritu Santo, mi amado hermano, porque Él no puede venir sobre algo que no sea el diseño de Jesucristo. Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, estando Judas Iscariote, el que lo vendió: para ustedes hay 12 tronos, ustedes se van a sentar cada uno en un trono, pero hubo un trono que quedó vacío, una vacante. Yo quiero hacerte esta pregunta: ¿quién se va a sentar en ese trono? ¿Matías o Pablo? Te lo dejo de tarea. ¿Quién se va a sentar en ese trono? Mi posición doctrinal es que quien se va a sentar en ese trono es Matías. Y si usted busca y estudia la escritura, va a empezar a darse cuenta de todo el papel protagonista que tuvo Matías. Dice que cuando el primer discurso que vino después de que viniera el Espíritu Santo, se puso en pie Pedro y con él los 11. ¿Quién estaba ahí? Matías. ¿Qué estaban haciendo los 12 juntos? Honrando el diseño. El Espíritu Santo vino sobre diseño. Nosotros necesitamos entender que el nombre de Jesucristo es el nombre que nos revela un diseño. Y Elías viene y le dice al pueblo de Israel: señores, para que viene un tiempo de restauración. Otro principio que tiene la unción de Elías. La unción de Elías viene a restaurar, pero va a empezar a restaurar lo correcto, lo que ha sido establecido por Jesucristo. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Estoy leyendo Primera de Reyes 18, 30 y 31. Acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. La palabra arruinado en el original es enfermo. Estaba muerto, porque Israel se había apartado del Dios verdadero para irse tras los Baales. La contaminación había sido tan impresionante que casi todo el pueblo estaba sometido a esta doctrina. Lo impresionante acá es que Elías no empieza por la demostración del poder. Primero, Elías denuncia. Segundo, propone una demostración, pero antes de la demostración viene el buscar el por qué está mal, por qué se ha caído en ese deterioro. Y dice que el pueblo se acercó a él y vieron
que estaba ahí. Y estaba el altar arruinado. Y dice que tomó 12 piedras. ¿Qué significan las 12 piedras? El diseño establecido por Dios para el pueblo de Israel. Las 12 tribus, la promesa de Abraham, la promesa a Isaac, la promesa a Jacob. Cuando el ángel pelea y lucha con Jacob y le dice, no te llamarán más Jacob, sino ahora serás Israel. Estaba diciendo, hay un diseño de 12 príncipes que van a ser colocados como diseño de gobierno para esta nación. No podía venir la demostración del poder, como no podía venir en Pentecostés el Espíritu Santo si no entramos a un orden. Y la iglesia necesita entrar en un orden para que pueda venir la demostración del poder de Dios. Estamos limitados no porque el cielo esté cerrado, estamos limitados no porque Satanás tenga bloqueadas las bendiciones, estamos limitados no porque no creamos, no, estamos limitados porque no estamos en el orden correcto, no estamos operando en el diseño correcto. Cuando operamos en el diseño correcto, honramos al Padre. ¿Y qué pasa? El Padre nos honra a nosotros. Jesucristo dijo estas palabras: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, nos mete a diseño, ahora sí pídanme lo que ustedes quieran y yo se los daré. Y el Padre se los dará en mi nombre. ¿Estamos entendiendo esto, amada iglesia del Señor? Tómese un respiro ahí. Respire, porque como le dijo el Señor, el ángel a Elías, el largo camino nos resta. La unción de Elías abre una brecha para el establecimiento de lo genuino de Dios en un lugar. Todo lo que yo les estoy hablando está por acontecer. Lo que hemos visto son pinceladas, es como ráfagas, parte de las corrientes, algo que viene adelantado. Y hemos visto sanidades y milagros, pero yo estoy seguro que en los próximos días Dios va a empezar a derramar sobre su pueblo, sobre su iglesia, una unción poderosa, la unción de Elías, que va a traer confrontación, va a traer propuesta de demostración, pero primero va a traer orden. Por eso empecé estableciendo el orden que yo creo que la iglesia debe de tener. Cómo la iglesia debe de operar en su fundamento. Por supuesto, porque el fundamento es Cristo. Y de Él, todo para arriba. Entonces, qué importante es saber que Elías abrió una brecha. Cuando Elías restaura correctamente el altar, inmediatamente abre una brecha para que venga lo genuino de Dios. Y vemos una declaración impresionante que hace Elías. Elías dice, Padre, ora al Padre y le dice, contéstame, Señor. Y empieza y hace la declaración, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Trae lo genuino de Dios, abre una brecha para que lo que se había perdido, lo que se había enfermado, lo que estaba destruido, lo que estaba abandonado, viniera y se estableciera sobre una persona, no, sobre una nación. Esta unción tiene el poder para abrir una brecha para que se establezca lo genuino de Dios en una nación y se establezca jurisdicción. ¿Saben quién hizo eso? Jesucristo. Todo esto es mío ahora y les doy a ustedes autoridad. ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? La unción de Elías tiene la capacidad de sanar, trae sanidad. Pero el diseño de sanidad no es solamente un diseño de sanidad física, sino que sana doctrinalmente. Elías, esta unción tiene la capacidad de sanar nuestra mente, nuestras estructuras mentales. Y también nos sana espiritualmente. Hay mucha gente que cree que ha convertido la gracia en algo, en un bien preciado que tengo en el banco, en una caja una caja fuerte, y entonces cada vez que necesito de la gracia voy y tomo de ella. Pero los cristianos ya debemos de entender que la gracia fue la puerta que se abrió para entrar, pero ahora debemos de caminar en justicia,
Isaías 58:8 en la parte segunda del versículo dice, vaya delante de ti tu justicia y yo guardaré tu retaguardia. Y caminar en justicia es hacer lo correcto. Cuando nos sometemos a la constitución del reino, cuando estamos alineados a la palabra, nadie nos puede tocar, nadie nos puede hacer frente. Cuando usted camina en derecho legal, cuando usted camina haciendo lo correcto, usted no tiene que ir a un tribunal a dar cuentas. A usted lo acusan y dice la palabra, cuando alguien lo acuse a usted sin tener derecho, sin que usted se haya equivocado, no se preocupe. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que esta unción va a traer sanidad doctrinal, sanidad en las estructuras mentales y espiritualmente también nos va a sanar. Es una unción impresionante que Dios tiene para nosotros en este tiempo, amada iglesia. Otra de las características que vemos en la unción de Elías es que trae activación sobre otros ministerios. Y también activa la unción corporativa. O sea, que esta unción viene sobre individuos y viene sobre el cuerpo de Cristo. Y es sumamente importante entender que esta unción es representada por un manto profético que va a caer sobre las naciones. Hay un manto profético que es la unción de Elías cayendo sobre las naciones y que va a ser implementado, va a ser puesto sobre individuos y sobre los ministerios a nivel corporativo. Toda nación que se vuelva a Dios y vuelva a los principios establecidos por nuestro Rey Yeshua, Él va a traer una unción poderosa y vamos a ver prodigios y milagros. Una de las cosas impresionantes que Dios está haciendo, este manto está siendo activado sobre personas. Dios está llamando a profetas para este tiempo, para que vayan a las naciones y activen esta unción sobre las naciones, sobre el cuerpo de Cristo, sobre el gobierno que es la iglesia. Este manto va a ser algo que va a activar esta unción y va a caer sobre personas específicas que van a llevar esta unción. Y yo me gusta esta frase, lo profético va a empezar a moverse en una unción apostólica, porque va a ir a los cimientos, va a golpear los cimientos, va a poner orden, va a bajar diseños, va a establecer, va a ungir, va a activar y va a enviar. Es una unción completa que no es solamente en el profeta, no pueden hacerlo todos. ¿Por qué? Porque es una unción corporativa. Muy bien. Esta unción tiene autoridad sobre la creación. Dice la escritura que Elías dijo, no, se cierra el cielo y no va a llover hasta que yo diga. ¿Se lo dijo Dios? Yo no lo sé. La escritura no nos dice qué fue lo que Dios le dijo. Nada más Elías llegó y dijo, se cierra el cielo y no se abre hasta que yo diga. ¡Wow! Ahora te escuchan decir una frase de estas, se cierra, el COVID va a salir del país hasta que yo diga. ¡Wow! ¡Qué altivez de este hombre! ¡Qué orgullo! Elías dijo algo parecido. Ahora la pregunta es, ¿tienes el respaldo de Dios? Elías lo tenía. Pero es algo sumamente importante, que él tiene autoridad sobre la creación. Pero eso se lo dijo Dios a Elías. Ahora, esta unción opera en otros bajo la misma línea, bajo la misma unción. Veamos a Eliseo. Por eso le digo, esto es un tema sumamente amplio, pero veamos a Eliseo rápidamente. Eliseo, la tsunamita le construye una habitación para que él pase allá a Sunem y se quede mientras va de camino. Eliseo llega con Giesi y después de un año Eliseo agradecido dice, uy, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Esta mujer ha sido muy buena con nosotros. Y entonces Eliseo dice, ya sé, ¿quieres que interceda por ti ante el rey? Y la mujer le dice, no, soy una mujer íntegra, no necesito eso. Y entonces Giesi lo codea y le dice, Eliseo, ¿no te has dado cuenta que esta mujer no tiene hijos? Giesi, gracias. Y le dice, de aquí a un año, le dice el profeta, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y quiero hacerte una pregunta, ¿tuvo el hijo? Sí. ¿Y quién le dijo? Dios. Dios fue el que le dijo a Eliseo. No, se lo dijo Giesi. Esta unción tiene poder sobre la creación, tiene autoridad sobre la creación. Jesucristo lo dijo y veamos a Jesucristo operando en el mismo principio.
Él dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, quítese y se tiene que quitar. Jesucristo le habló a la higuera y le dijo, no diste fruto, te secas. Esta unción es una unción que está para nosotros en este tiempo. Pongámonos a cuenta, pongámonos en orden de diseño y yo le garantizo que la vamos a ver. Muy bien. La unción de Elías tiene una característica impresionante. Sabe cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Sumamente interesante. Dice que Acab mandó a buscar a Elías por todos los reinos y no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque Dios lo escondió. Él supo esconderse, supo entender cuándo desaparecer y cuándo aparecer. Juan el Bautista pertenecía a la orden sacerdotal de Abías. Él podía ostentar a un puesto sacerdotal. A mí me alcanza mi interpretación que Zacarías era sumo sacerdote y que Juan el Bautista podía heredar el sumo sacerdocio. Y ya él tenía la edad para ser sumo sacerdote cuando tenía 30 años. ¿Pero dónde estaba? En el desierto, comiendo grillitos y miel. En las cuevas allá, en las cuevas de Qumran, por esa zona, con los fenicios, esperando su tiempo. Esta unción tiene la capacidad de enseñarte cuándo ir y cuándo no ir, cuándo quedarte y cuándo avanzar, cuándo hablar y cuándo callar. Esta unción es una unción poderosa porque conoce los tiempos. Punto muy importante. Esta unción no ministra desde el don, sino en la dependencia del Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante. Muchos hemos operado desde el don. Los dones son irrevocables. Dios los ha dado a través de su Santo Espíritu. Y hay gente que se maravilla porque usted profetice, porque usted dice, pero resulta que no estamos operando desde la dependencia del Espíritu Santo, sino estamos operando desde el don. Y aquí es donde la frase de Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. El profeta para este tiempo tiene que ir a la presencia de Dios, tiene que aprender a estar en la presencia de Dios, tiene que aprender a tener comunión con el Padre, entrar en intimidad con el Padre para crecer en la revelación que viene, para saber moverse en los tiempos de lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. Y es una unción que tiene autoridad sobre otros diseños de autoridad. Lo decíamos sobre lo espiritual, sobre lo natural, sobre lo físico. Muy bien. Veamos, hagamos una comparación con Juan el Bautista. Ya lo dijimos, Juan el Bautista sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Y dice Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. Supo esperar el tiempo, supo desaparecer y aparecer. Y después dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Supo cuándo tenía que aparecer. No apareció ni antes ni después, apareció en el tiempo correcto. Cuando apareció Elías, se le apareció a Abdías, el mayordomo de Acab, en el tiempo correcto, ya cuando era tiempo de saber que iba a devolver la lluvia. Una de las características de Juan el Bautista es que él sabía su función y su propósito. Amado hermano, preste atención a esto, por favor, abra su corazón, métale entendimiento por la revelación del Espíritu a esto. Nosotros no estamos acá para desarrollar un ministerio. Nosotros como iglesia no tenemos visión. La visión la tiene Jesucristo. Nosotros somos los mayordomos, los administradores de la visión de Jesucristo. Hay personas que dicen, sí, lo profético es de Dios, pero es que Dios me llamó a mí a la familia y entonces opera desde otra forma. Hay gente que recibe un diezmo y dice, yo no se lo voy a dar a la iglesia, lo voy a ir y comprar unos diarios y los voy a repartir. La pregunta es, ¿usted se manda solo? ¿Cuál es la parte del cuerpo que piensa? Quiero hacerte la pregunta. Amado Clemente, tú que me estás viendo aquí así de frente, que es al que estoy viendo, ¿cuál es la parte del cuerpo que piensa? Señálame ahí con tu mano. ¿Cuál es la parte del cuerpo? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Jesucristo. El cuerpo está para obedecer. ¿A quién? A la cabeza, a Cristo. Y entonces nosotros le decimos,
A Jesucristo, usted deja establecido en su palabra que el diezmo y las ofrendas, y todavía Jesucristo la complicó un montón más. Jesucristo dijo lo siguiente: denlo todo. Denlo todo. Y tan estricto fue el asunto que Ananías y Zafira dieron el 90%. Yo tuviera 10 Ananías y Zafira en mi iglesia que me dan el 90%. Mire, oro, ayuno, intercedo por ellos todo el tiempo. Pero resulta que se dejaron el 10% y cayeron muertos. ¿Por qué? Porque golpearon el diseño. ¿Cuál diseño? El establecido por Jesucristo. Y no me crea mucho, pero yo creo que el joven rico que se va muy triste porque Jesús le dijo, vende todo y dáselo a los pobres porque tienes que darlo todo, cuando le pidió un mandamiento nuevo y establece el darlo todo, el joven rico para mí es Bernabé. Y cuando Bernabé se convierte, dice que tenía una gran heredad, va y la vende y la trae completa. Y Bernabé recibe la revelación, no la cumple, pero después le cae la revelación y activa el diseño. Y le pareció bien al Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira lo golpean y entonces caen muertos porque están, no por lo que se robaron, sino por golpear el diseño. Así de estricto fue el Espíritu Santo con ellos. Pero nosotros no, nosotros tomamos las decisiones que nos dan la gana, la iglesia opera bajo el diseño que quiera, la iglesia se mueve como quiera. ¿Por qué? Porque la iglesia es mía. Hay muchos pastores que tienen visión ellos, no, nosotros no tenemos visión, mis amados hermanos, la visión es de Cristo. Nosotros estamos aquí para desarrollar la visión de Cristo y nuestra función es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Estamos caminando en luz, sacudámonos y revisémonos, porque es tiempo de dar testimonio de que somos luz. Por ahí estamos, ahí tenemos que seguir trabajando. Está fuerte el asunto. Juan el Bautista ministra desde un diseño fuera de diseño. Juan el Bautista no opera en el diseño levítico, opera fuera del diseño levítico y empieza a traer un vocabulario nuevo. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Cómo era la paga de los pecados y el perdón de pecados? Por medio de un cabrito expiatorio. Se lo llevaban al sumo sacerdote y él lo sacrificaba para perdón de pecados. Pero Juan el Bautista viene operando en un diseño diferente. Y más bien cuando ve a los al diseño levítico, les dice, uy, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos de arrepentimiento porque el hacha está puesta a la raíz. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Aplicaron el hacha? Sí. ¿Cortaron el sistema levítico? El sistema levítico para el desarrollo de la iglesia y del reino no está operando actualmente, mi amado hermano. No tiene vigencia, no tiene autoridad espiritual, no tiene validez porque fue clausurado, fue cerrado por Jesucristo. Se lo dejo de tarea, luego hablamos de esto. Juan el Bautista trae confrontación a las autoridades, le habla a la nación, se le para duro a Herodes y le dice, hey, no te es lícito. Cuando los fariseos y las autoridades del sistema levítico se reunían con Herodes y con los otros tetrarcas y todo esto, ¿usted cree que no sabían que estaban en adulterio y le decían algo? No, se quedaban callados. Y así hay mucha iglesia, mucho líder a partir en este tiempo. Tienen en un diseño piramidal una autoridad apostólica que la mal llamada cobertura apostólica, que de eso tendríamos que sentarnos a conversar tamaño poco, será en otro tiempo, saben que está en pecado, saben que está haciendo cosas y se quedan callados y no lo denuncian, no lo hablan, no lo dicen, pero primero tampoco vienen y se sientan y lo restauran, no, se hacen de la vista gorda, viva como quiera mientras nos dé los privilegios. Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer que estás teniendo, esta es la mujer de tu hermano, estás en adulterio. Y por eso vienen las consecuencias, porque la unción de Elías en Juan el Bautista, también hay una situación de riesgo. ¿Estás listo para recibir esta unción? Vas a correr riesgo muy, muy serio. Hay una característica más en la unción de Elías para este tiempo, que se dio en Juan y se va a dar para nosotros. Nosotros vamos a preparar el camino para nuestro Rey Yeshua.
nosotros vamos y somos entendidos en los tiempos, vamos a saber conocer los tiempos y vamos a ver el poder de Dios manifestado, trayendo revelación en los tiempos para traer dirección a la iglesia. ¿Estamos nosotros entendiendo esto? Es necesario que la iglesia entienda. Y aquí, para por lo menos terminar, porque es mucha información la que hemos soltado el día de hoy, y llega un momento en que nos embotamos y nos saturamos de información. Fíjense lo siguiente. Dios en el monte Horeb habla con Elías, lo lleva a Elías al monte Horeb. Y en el monte Horeb trabaja a lo interno del profeta. Elías conocía el poder de Dios, pero no conocía a Abba, no conocía al Padre. De hecho, Elías era ermitaño. El día que fracasó, el día que salió huyendo, se comparó con sus padres y dijo, no soy yo mejor que mis padres, por eso quítame la vida. Y entonces Dios lo lleva y lo tiene solito. El Monte Carmelo representa un lugar de éxito. Vemos a Elías operando en el poder de Dios. La demostración hace descender fuego del cielo. Tiene el respaldo de toda una nación. El rey sale corriendo. Jezabel se esconde. Lo espiritual se le esconde porque el poder es tanto. En el Monte Carmelo es promoción, es poder, es autoridad. Pero cuando lo lleva al Monte Horeb, lo desnuda completamente. Y si usted escucha el diálogo en Primera de Reyes, capítulo 19, Elías le dice, Dios le hace una pregunta a Elías, Elías, ¿sabes qué estás haciendo aquí? Y él le dice, he tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque todos tus hijos me están buscando para matarme. No, quien lo andaba buscando para matarlo era Jezabel, nada más. No era el pueblo de Israel, tenía toda la aprobación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio la manifestación gloriosa y era el momento de más éxito para él. Pero Jezabel lo pone a correr. Huye, mintió, se excusó, puso excusas. Y después le dice a Dios, y solo yo he quedado como profeta tuyo. ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Es que si yo me muero, te quedas sin profeta. ¿Cómo vas a hacer? Fíjense ustedes el nivel de excusa que suena hasta arrogancia. Y resulta que Dios lo deja, habla con él, dice que le demuestra su poder. Y Elías conocía el poder de Dios, el fuego de Dios, el terremoto, nada de eso lo asustaba. Todo eso lo había visto. Pero de un pronto a otro aparece un silbo apacible, que no es otro que el Espíritu Santo de Dios revelándonos a Abba. Y resulta que Abba se le muestra a Elías. ¿Y qué hace Elías? Coge su manto y se esconde en el manto. Esa no la conocía Elías. Después de que vino la revelación de Abba, después de que lo trajo a orden, sana sus heridas, sus emociones, sana sus defectos, sus asideros, sus malos hábitos. Estoy hablando de la restauración y la sanidad de un profeta, de un siervo de Dios. Y después de esto, le dice, ahora sí, prepárate, vas a regresar allá. Primero me vas a ungir a Hazael como rey de Asiria. Vas a ungir a Eliseo en lugar tuyo como profeta. Y vas a ungir a Jehú como rey de Israel. Le dio tres encargos. Elías regresa y lo vemos otra vez operando, la unción de Elías operando en un diseño fuera de diseño. Viene, se le acerca a Eliseo y le tira el manto. Y así ungió Elías a Eliseo con el manto. Pero nosotros estamos acostumbrados que hay que echarle aceite a alguien y solo con aceite podemos ungir. Y es bíblico, pero no es la única forma. Le tiró el manto y ya quedó activado como profeta en lugar suyo. Pero la cosa se pone más interesante. Dios le da la orden a Elías que unja a Hazael como rey de Israel. Y Elías, Dios se lo lleva en el torbellino antes de hacer las segundas dos mandatos que Dios le dio. Y resulta que quien unge de una forma tan particular a Hazael como rey de Siria es Eliseo. ¿Acaso Eliseo sabía lo que Dios le había dicho a Elías? Yo no lo sé, pero la Biblia no nos lo registra. Pero Eliseo viene y le profetiza a Hazael cuando era el sirviente del rey Ben-Hadad, viene y le profetiza y le dice, tú serás rey de Asiria. Y él se va y 2 días después el rey de Asiria. ¿Cómo lo unge?
Dios le dijo, úngeme como rey. ¿Y cómo lo unge? Con la boca lo declaró, una palabra profética, ungió a alguien. A veces a ti te han dicho, tú eres un profeta de Dios que vas a ir a las naciones y usted duda y usted está esperando que alguien venga a ungirte con aceite. No, ya Dios dijo, quizás esa es la forma en que Dios te ungió. La unción de Elías opera fuera de diseño tradicional. Hace cosas impresionantes que a veces para nuestra mente natural no alcanza. Y la cosa más extraordinaria pasa con Jehú. ¿Quién unge a Jehú? ¿A quién le dieron la orden? A Elías. Pero Elías se fue, quedó Eliseo. Eliseo discierne el tiempo de cuándo ungir a Jehú como rey de Israel. Pero nada más y nada menos llama a un profeta pequeño. Yo le llamo a un profeta pichón, a alguien que estaba empezando, pichoncito. Y le dice, coge una vasija de aceite y ve y unge a Jehú como rey de Israel. Y este se va, se presenta, dice que estaban los 9 príncipes, entre ellos estaba Jehú, y le dice, Jehú, tengo que hablar contigo. Entran a su tienda, lo unge, y si usted compara la profecía, la dirección que le da Eliseo al profeta, y lo que el profeta dice allá arriba, el profeta se activa en una unción para ungir al rey Jehú. Y resulta que cuando el profeta sale de la tienda, sale corriendo. Y los otros príncipes le dicen a Jehú, ¿qué quería ese loco? Y Jehú trata de tapar la cosa y le dice, no, nada. Pero ellos le dicen, no, algo pasó ahí adentro. ¿A qué vino ese loco? Lo tenían como loco al profeta. Esta unción es tan impresionante que te van a tachar de loco, pero la gente se va a someter a ti. Y fíjense qué pasó. Dice la escritura que cuando Jehú les dice, él vino y me ungió como rey de Israel, dice que pusieron una silla, tiraron los mantos, su autoridad la pusieron ante la autoridad del rey y lo ungieron rey de Israel. Oiga, 9 príncipes estudiados, capacitados, sometiéndose a un loco. Mis amados hermanos, todos estos principios que estamos hablando, todas estas cosas que estamos hablando, viene un tiempo. Y ahora quiero tomarme un tiempo. Hay muchas cosas más que podría compartir. Hay muchos principios más y otras cosas que a su tiempo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir desarrollando. Y yo sé también que la unción está sobre ti y que estás recibiendo revelación nueva, fresca del Espíritu de Dios. A mí me gustaría que te contactes conmigo, con el apóstol Clemente, si ha sido de bendición y si has recibido alguna revelación, para que nosotros también podamos nutrir y extender nuestra revelación. Porque te voy a decir algo. Si tienes a alguien cerca tuyo que cree que lo sabe todo, te voy a pedir un favor. Sal corriendo de ahí. El que diga que lo sabe todo, está equivocado. El que dice que lo sabe todo no está viviendo en la dependencia del Espíritu Santo. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Vemos como por un espejo, dice la Escritura. Quien lo sabe todo es el Espíritu Santo y Él nos va revelando. Pero la unción no está sobre una persona. Por eso esta unción es personal y es corporativa. Es una unción que va a ser repartida, primero para que nadie se jacte y segundo porque así le ha placido a nuestro Abba precioso. Una de las cosas que quiero decirte es, si Dios te ha dado revelación o te da revelación, compártela, enseña, profetiza, actívate en esta unción. Esta unción es de tirarse adelante. ¿Tú crees que este profeta pichoncito salió muy contento y muy seguro de lo que iba a hacer? No, mi hermano. Era una encomienda muy, muy seria. Tenía un peso muy fuerte. Era ungir a un rey. Eso te promociona o te bota completamente. Hay que pagar el precio creyéndole al Señor. Es el tiempo. Yo quiero tomarme unos minutos ya para terminar. Quiero orar y quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que ministre sobre su iglesia esta unción, sobre nosotros esta unción. Fíjense algo que quiero decir y quiero hacerlo por este medio. El Espíritu desde la madrugada me tiene inquieto con esto. Yo quiero profetizar sobre Nicaragua. Nicaragua está bajo un diseño jezabélico como yo nunca antes lo he visto. Nunca antes he visto el modelo Acab Jezabel tan entronado en una nación.
lo he visto en iglesias. He visto pastores sometidos al yugo de Acab y el espíritu jezabélico operando, y no precisamente en las mujeres, también en los hombres opera el espíritu jezabélico. Después hablaremos de eso, porque esa es la otra parte que hay que entender para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Nunca antes he visto algo tan parecido operando en una nación como en Nicaragua. Nicaragua, yo profetizo sobre ti nuevamente. Tú vas a ser libre, Nicaragua. Y le hablo a la iglesia de Jesucristo para que vuelva al orden de Dios, para que revise doctrina y para que empiece a caminar en los principios establecidos por la palabra, para que honren a Dios en el diseño correcto, para que el diseño correcto sea puesta la unción de Dios y puedan destronar, puedan sacar del cautiverio, del yugo de esclavitud que hay en esta nación, Nicaragua. Declaramos la unción de Elías sobre esta nación. Profetas de Dios se levantan. Profetas de Dios profetizan palabra para esta nación. Nicaragua, vas a ser libre de este yugo de esclavitud. Lo profetizamos. Ahora esta unción, este manto profético cae sobre Nicaragua. Nicaragua va a ser libre. Llamamos a libertad a esta nación en el nombre de Jesús. Nicaragua, Iglesia de Jesucristo en Nicaragua, levántate en el nombre de Jesús. Golpea con el diseño correcto, en la autoridad correcta, para que puedan ser libres de este yugo opresor. Vamos a ver esta nación siendo libre. Nicaragua se va a levantar en el nombre de Jesús. La Iglesia de Jesucristo va a dejar de ser una que vive en insurgencia, una que vive escondiéndose, una que le teme al diseño de Acab, y va a ser posicionada en autoridad, y esta autoridad va a ser notoria ante las naciones en la Iglesia de Jesucristo en Nicaragua. Así yo lo declaro en el nombre de Jesús, así lo creo, así lo profetizo en el nombre de Jesús. Padre, yo levanto mis manos delante de ti, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que sigas removiendo, Señor. Sigue metiendo tu mano en los cimientos, Señor. Sigue, Señor, trayendo orden a tu iglesia. Es tuya, Jesucristo. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres la cabeza. Tú eres el que tiene visión. Nosotros somos tus siervos. Y aquí estamos, Señor, para someternos a ti. Aquí estamos, Señor, para vivir con nuestras responsabilidades y nuestros privilegios delante tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, ahora extendemos un manto sobre las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, un manto profético. Y ahora se levantan siervos y siervas bajo la unción de Elías, que traen cimiento, que sanan el cimiento, que sanan los fundamentos, que corrigen, que establecen, que tienen la capacidad de activar a otros a través de la unción de Elías. Y viene el cumplimiento de lo que tú has dicho. En tu nombre, Yeshua, Rey precioso, en tu nombre, Jesucristo, veremos prodigios y milagros, sanidades. Lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Señor, vemos el poder y la autoridad tuya siendo ministrada, Señor, sobre la iglesia en Iberoamérica, sobre la iglesia en el continente americano. Señor, en el nombre de Jesús profetizamos que la unción de Elías viene para confrontar, viene para demostrar, viene para restaurar, viene para ungir, para activar a otros. Una unción poderosa que rompe yugos, que levanta al caído, que restaura a las naciones. Padre, en el nombre de Jesús nos preparamos en nuestro espíritu, Señor, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser integral para recibir esta unción. Y te decimos, Señor, aquí estamos. Yo recibo, Señor, de esta unción. La recibo en el nombre de Jesús. La recibo para honrarte y glorificarte. Y con esto termino. Quiero que vayamos a Primera de Reyes. Esta unción tiene un propósito. Dentro de muchos tiene uno definido. Dice la Escritura que cuando
descendió fuego del cielo. Elías declara algo poderosísimo. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, el 37 en adelante. Dice Primera a los Reyes, capítulo 18, 37 en adelante. Veamos el 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea ahora manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué impresionante declaración. El profeta no está diciendo: contéstame con fuego para que este pueblo vea que yo soy profeta y para que entiendan que tienen que venir a mí porque yo soy el superprofeta. La razón del ser, la razón de todo esto, de cerrar el cielo, de hacer que no lloviera, de la confrontación, de la denuncia, tenía un solo propósito: hacer volver el corazón de los padres y de los hijos hacia Dios. Este es el propósito de la iglesia: mostrar las virtudes de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso dio a Jesucristo y sigue amando al mundo, sigue amando a los pecadores, sigue amando a su creación. Para eso Él está enviando la unción de Elías, para que hagamos volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y todas las familias a la prudencia del Señor. Esto tiene que ver con el propósito de la unción de Elías, que nosotros demos testimonio del amor del Padre. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Qué maravilloso privilegio. Ahora sirvámosle de todo corazón. Amada Iglesia de Jesucristo, que Dios les bendiga. Que el Señor continúe prosperando tu camino. Amado apóstol Clemente, profeta Marián, para la Iglesia Rey de Reyes, gracias por lo que hacen, gracias por la oportunidad. Quiero ser muy responsable delante de todos los que han escuchado lo que he dicho. Esta es mi posición, soy yo el que lo estoy diciendo, Luis Conejo, no es el apóstol Clemente. Si usted hay algo que no cuadra con su doctrina, si hay algo que está fuera de orden, si hay algo que no le parece, le aplicamos lo que dijo Pablo en Tesalonicenses: escúchenlo todo, escudriñenlo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Esa es la responsabilidad suya en esta hora. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Buenos días. Aleluya. Gloria a nuestro Abba precioso, hermoso. Gloria a nuestro Rey. Creo que esto es algo que el Rey va a seguir manifestando en las naciones, y es poner de relieve las unciones, los oficios ministeriales que van a demandar el orden que la iglesia del Rey Yahshua necesita para que se manifieste la plenitud del Rey en su cuerpo, en la tierra, en las naciones, y la iglesia viva con valentía, con valor, haciendo la voluntad del Rey, solo la voluntad del Rey. Aleluya. Gloria a nuestro Abba. Qué privilegio nos ha regalado el Rey hoy, y seguro, profeta Luis, vamos a estar hablando mucho sobre lo que viene, y seguro el Rey nos va a conceder, otras oportunidades para que podamos hacer la labor que se nos ha encomendado hacia su iglesia, hacia su cuerpo. Seguro que sí. Creo que tenemos mucho
que hacer, y especialmente hacia otros profetas del rey que pueden estar justamente necesitando lo que el rey hizo con el profeta Elías en aquella cueva. Cuando creen que todo está terminando, el rey apenas está comenzando a designar las tareas de mayor envergadura. Y estamos felices de poder haber sido ministrados, impartidos de esta manera tan particular. Gloria a nuestro Abba, gloria a nuestro Rey. Bueno, queremos agradecer a todos, también los que estuvieron atentos, y esta ministración que está en dos partes, porque gracias al Rey, la segunda parte no se nos cortó, no se nos interrumpió. Usted puede verla en nuestro muro nuevamente y le pedimos por favor que la comparta. Compártala con todos los que puedan, compártala. Haga que pueda llegar a muchas más personas. Es muy, pero muy importante lo que el Rey está haciendo y queremos que este recurso pueda llegar a mucha más gente, a mucha más iglesia. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Agradecemos también a nuestro Abba por habernos permitido que en esta segunda parte la conexión se pudiera mantener. Así que bueno, profeta, antes que te puedas ir, quiero pedirte por favor, si puedes, yo he estado discerniendo algo particular respecto a la mayordomía y he discernido, no ahora, desde algunas semanas o algunos meses, unos 2, 3 meses, que algunos por la misma situación global que está ocurriendo, y no hablo solo de la situación venezolana, hablo de la situación a nivel global de la iglesia, se han visto tal vez desenfocados en el buen ejercicio de la mayordomía, y esto los ha llevado obviamente a no ser consecuentes con los principios económicos del reino y no agradar al rey y no ser fieles, leales en cuanto a lo que es consagrar primicias o diezmos o primicias, ofrendas, perdón, de manera grata, con agradecimiento, con alegría delante del rey. Y para algunos esto ha venido a ser, aunque es un principio del rey, ha venido a ser una carga. Yo siempre digo que como dice también el apóstol, que quien lo va a hacer con tristeza o necesidad, que no lo haga, que entendamos que el propósito que nos debe mover debe ser siempre la alegría, la gratitud, la alabanza al rey y sobre todo reconocer que de él viene todo. Pero sí he discernido esto, que hay personas que se han desenfocado y esto en lugar obviamente de ayudarles ha deteriorado más todo lo que tiene que ver con aquellos recursos espirituales y físicos que han sido puestos bajo su autoridad para que los administren. Entonces te quisiera pedir una cosita más y es orar por esto y por aquellos que van a tener la oportunidad y tienen la oportunidad hoy de poder consagrar al rey ofrendas, primicias y diezmos. Amado Abba, queremos darte gracias porque de ti son todas las cosas y de ti proviene todo, Señor. Gracias por el don de la vida y gracias por la provisión que das a nuestras vidas, Señor. Hasta hoy podemos levantar nuestras manos y decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Y también declarar las palabras del rey David, Señor, en uno de los puntos más altos de su sabiduría y madurez. Nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias porque en medio de todo este tiempo has cuidado de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no honrar lo que nosotros creemos o pensamos, sino ayúdanos a honrar lo que tú has dicho, Abba precioso, lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a no comportarnos, Señor, como los impíos,
que interpretan las cosas como les conviene, Señor. Tu palabra dice, Señor, que debemos de dar, y no porque tú necesites, sino porque así tú lo pides, así tú lo estableces. Y te pido que bendigas al dador alegre, Señor, que multiplique, Señor, al que siembra, al que da con alegría, con gozo, Señor. Si alguien va a dar por necesidad o alguien va a dar por obligación, Señor, que no dé, Señor. Pero aquel que da, Señor, bajo la revelación de tu Espíritu, con un corazón alegre, dispuesto, entendiendo, Señor, el principio que tú estableces en tu palabra, oramos para que lo bendigas y lo prosperes. Padre, y creemos, Señor, que viene una movilización impresionante de la Iglesia de Jesucristo, Señor. Que viene una activación y un tomar posicionamiento, Señor, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Y para esto, Señor, necesitamos, Señor, los recursos para que la iglesia pueda moverse con libertad, con seguridad y con fuerza, Señor. Oramos para que bendiga, Señor, a todos aquellos que has llamado, Señor, a ser bendecidos. Que prosperes a todos aquellos, Señor, los negocios, las actividades, que les dé sabiduría de cómo administrarlos y para qué es que tú los has puesto en sus manos, Señor. Padre, todos aquellos, Señor, que creen que es bueno darte a ti, Señor, que tú lo pides, Señor, multiplícales, hazles crecer y sobreabundar, Señor. Oramos, Señor, para que las finanzas del reino, Señor, sean multiplicadas en el principio de la fe, Señor. Creemos, Padre, que tú tienes los recursos necesarios y que a veces esos recursos pueden venir en la boca de un pez, pero también pueden venir en como tú lo has establecido a través de los diezmos, las ofrendas, las primicias, el dar, Señor, con alegría. Bendecimos, Señor, estas primicias, Señor, y bendecimos cada uno de los que dan, Señor, con obediencia y con alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaremos en contacto porque pues vamos a ver cómo aprovechamos tanto que nos dejaste así como con ganas de seguir degustando en nuestro espíritu. Vamos a ver cómo nos podemos allí establecer en algún programa, acuerdo, a ver cómo el Rey nos concede un poco más de lo que Él también te ha dado. Bueno, ¿algo más, profeta, antes de irnos? Un beso y un abrazo, muchas bendiciones. Muy agradecido con el Señor por este tiempo. Que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Si hay algo que se ha dicho, que lo honre y lo glorifique a Él. Les amamos, un saludo y un abrazo de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, y deseando que se abran las fronteras para poder seguir haciendo obra de ministerio en las naciones. Que Amén. Dios les bendiga, les amamos y les bendecimos. Un beso, te amamos. Te contacto pronto. Gracias. Saludos para todos. Bendiciones. Despedimos a todos en las naciones, que la bondad del Rey siga con todos y que el Espíritu les siga guiando a todos siempre hacia Él, hacia la verdad. Hasta pronto. Chaito.